Hoy te voy a desvelar cuál es el mejor método y un súper truco para clonar elementos indeseables de tu imagen. Y es que con el nuevo relleno generativo de Photoshop Beta está chupado. Pero espera, quizás no sea tan fácil. Si entras en foros de edición verás multitud de personas que se quejan de un indeseable mensaje que aparece cuando intentan clonar algún elemento dentro de una imagen donde aparece una persona, incluso un animal. Pues bien, la solución para evitar este molesto problema y ahorrar mucho tiempo en pruebas está en una palabra: Erase. Y para demostraros lo fácil que es solucionar este problema, voy a tomar como ejemplo esta imagen que realicé recientemente en mi viaje a la región india de Odisha. Este lugar es uno de los grandes productores de arroz de India y justo en el momento en que me encontraba allí el monzón inundaba los campos de cultivo creando unas condiciones perfectas para la siembra de arroz. Esta fotografía es un retrato de una chica entrando en uno de los campos de arroz con los esquejes que va a sembrar. Y ahora que conocéis la historia de esta foto, paso a soltaros el truco. Pero primero os voy a enseñar qué es lo que ocurre si intento clonar esta parte de la fotografía. Como veis, me aparece este molesto warning en el que se me informa que esta acción infringe las pautas del usuario. Como veis, la nueva versión de Photoshop Beta te da la opción de mandar a revisión el problema, pero imaginaros el tiempo que puede tardar. Tan solo tenemos que realizar la selección de la zona que queremos clonar y seguidamente escribir el prompt erase, que como la mayoría de vosotros sabéis, significa borrar en inglés. Y problema solucionado, ya no nos va a salir más ese molesto mensaje. Y eso es todo, espero que lo probéis y me dejéis en la caja de comentarios qué os parece y si os ha funcionado o no. Y si queréis más contenido como este, os agradezco que os suscribáis al canal. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.